La espera de ese dato que los mercados esperan esta tarde en el mercado americano del informe de empleo. Y en este punto vamos a acercarnos al mercado, a oportunidades de inversión, y recibimos a nuestro invitado, Diego Fernández Elices, director general de inversiones en AIG Banco. Bienvenido. Gracias, Eva. Buenos días. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Hay muchas cuestiones en las que mirar el mercado, pero parece que entre todos y en estos momentos, en este momentum, el petróleo cobra todo el protagonismo en medio de lo que ha sido esa escalada esta semana en medio de las tensiones geopolíticas. ¿Qué lectura hacéis? ¿Cómo impacta? Bueno, pues sin duda hoy la atención está en el petróleo, aunque en mi opinión probablemente no debería, ¿no? Y tenemos un dato más importante que será el desempleo en Estados Unidos, pero la atención está en el petróleo. Todo lo geopolítico capta la atención. Lo que pasa es que la realidad es que tiene un impacto incierto y la mayoría de las veces limitado. Pero desde luego se abre un riesgo gordo, que es el estrecho de Hormuz. Yo creo que más allá del enfrentamiento gravísimo y cómo que pueda pasar entre Israel, Irán, etcétera, en estos temas siempre digo que lo importante es, todo esto tiene un punto humano desde luego muy relevante, pero al final todo nos lleva a relación Estados Unidos-China y es lo que es de verdad relevante. Pero desde luego el precio del petróleo ha subido con fuerza y tiene algunas derivadas si la escalada va más allá en la inflación, que podrían tener una última derivada, si es así, muy relevante en cambios en política monetaria, ¿no? Que no es desde luego nuestro escenario ni central ni negativo, ¿no? Sería el escenario excesivamente negativo, pero tenemos que tener un ojo puesto en eso. Y cuando hay escenarios tan extremos, el otorgarle una probabilidad de 0, lo que sea o 10 veces más, pues cambia los números. Mirando precisamente, como decíais, estáis con la mirada puesta, ¿no?, en lo que puede ser el efecto del petróleo. Ayer el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, decía que están contemplando el escenario precisamente por el temor a una subida en los precios del petróleo, e incluso barriendo para casa decía que mirando a la batalla inflacionaria podrían acelerar en esos recortes de tipos. Pero lo que está claro es que los bancos centrales con todo siguen siendo en ese movimiento de cambio de ciclo, en tipos a la baja siguen siendo protagonistas. En este escenario, después de haber escuchado a Powell matizar, ahora van a ser recortes más moderados, crecen las apuestas de recorte en octubre para el BCE. ¿Cómo lo veis desde AIG? Bueno, pues yo creo que el posicionamiento de los bancos centrales ha cambiado mucho porque ha evolucionado el ciclo, pero realmente la forma de pensar creo que sigue siendo exactamente la misma, que son dependientes de los datos. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que efectivamente los datos hacían ver que era el momento de bajar los tipos. Yo sobre política monetaria me gusta, creo que es un buen momento para alejar un poco la atención del ruido, ¿no?, y de la vorágine del mercado, y tener presente que no sabemos exactamente dónde terminará la FED, pero que quedan entre 150 puntos básicos de recorte de tipos para los que piensan que menos va a recortar prácticamente, o 225, 250 para los que más. Entonces el mensaje es que el ciclo de bajadas de tipos acaba de empezar. Empezó de una manera muy llamativa, con probablemente un movimiento magistral de comunicación por parte de la FED que nos llevó a acoger con optimismo una bajada de 50 de 25 puntos básicos que 4 días antes probablemente habrían sido una mala noticia y una señal de alarma. A partir de ahora es difícil que sigamos viendo bajadas de 50 en 50. Yo creo que la FED quiere volver a manejar la comunicación como ha hecho siempre y les gusta un camino constante y paulatino, dentro de lo posible. Si el mensaje, el mercado acogió con optimismo, necesitaba quizás un golpe de efecto en el principio del ciclo, pero a partir de ahora lo razonable es esperar 25 sucesivas durante prácticamente 8 reuniones y irá cambiando durante el tiempo. Decías discurso magistral, pero aparte decías, a lo mejor va cambiando esa forma de informar o vuelve a como era, pero también justo antes de ese super jumbo de recorte veíamos cómo se iba filtrando en medios, lo que hasta ahora no se había hecho, ¿no?, cómo estaba el debate de esos 50 puntos básicos. O sea que el discurso también está cambiando, la forma de... Sin duda, y no es la primera vez. Hay un periodista en Wall Street Journal que parece que es un miembro de la FED casi con derecho de voto incluso, ¿no? Y lo digo medio de broma y quizás no debería, ¿no? Pero no, la realidad es que en los días en los que la FED no puede comunicar, está utilizando a los medios para comunicar cuando cree que es adecuado hacerlo y le está funcionando. La verdad es que el mercado toma a ese medio prácticamente como si fueran declaraciones de la FED y se ha demostrado ya 2 veces seguidas
que efectivamente el mensaje se emite por algo. Mirando ese mensaje, porque estábamos centrándonos bastante en la Reserva Federal, en esas expectativas, ¿no?, de esos 2,5 puntos que decías hasta lo que se contempla de recortes, la primera cita va a llegar con Lagarde y ahora las encuestas dicen que sí, va a mover ficha en octubre, no sé cómo lo veis. Bueno, la inflación ha dejado de ser un problema. Y quizás es simplificarlo un poco, pero la verdad es que la inflación ha dejado de ser un problema y abrías el programa con los datos de PMI, ¿no? Europa tiene un crecimiento anémico, por lo tanto necesita estímulos, necesita ayuda de los bancos centrales. Si asumes que la inflación no es un problema, y quizás en Europa esto es más susceptible de cambiar a lo largo del invierno porque es más sensible a los precios de la energía, pero yo creo que desde luego la bajada de tipos empezará y el objetivo es el mismo, intentar tener un camino constante, que en el caso de Europa, como ya están más bajos, pues no será 25 en todas las reuniones, pero probablemente sea una bajada cada trimestre hasta llegar en torno al 1,5, 1, que será probablemente el objetivo final. Con todo este contexto, a la hora de mirar, ¿no?, porque siempre buscamos al final esas oportunidades de inversión, esa estrategia del mercado, renta fija, renta variable en este entorno, ahora cambio de ciclo de tipos a la baja, ¿cómo estáis posicionándoos? Bueno, pues nosotros la verdad veníamos estando algo más conservadores. Nuestro último momento estamos bastante neutrales entre renta fija y renta variable, después de venir con duraciones largas que han funcionado muy bien en la parte de renta fija, hemos recortado algo. Pensamos que sobre todo los tipos a 10 años han bajado mucho y muy rápido, y a partir de aquí la renta fija pues probablemente vuelva a ser el activo que ha sido siempre, ¿no? Un activo en el que te sientas y tienes un cuponcito. Y puedes operar mucho durante el camino, pero el objetivo es capturar esa tira a vencimiento que tienen los bonos, ¿no?, sin esperar noticias adicionales muy positivas. Y en renta variable, pues la verdad es que nos neutralizamos después de estar algo conservadores, aprovechando las caídas de agosto, y ahora estamos neutrales, no estamos especialmente positivos, si bien vemos que las perspectivas van mejorando. Creemos, y el escenario central, y esto es un poco intentar sacar brillo a la bola de cristal, es una cosa que no hacemos y no nos gusta demasiado, ¿no?, pero si miramos series históricas, comportamiento estacional de las bolsas, dónde están hoy las valoraciones, miramos una serie de cosas, pues es posible, pero quizás el escenario principal sea un escenario de mercados planos a la baja hasta las elecciones americanas, y una vez quitada esa incertidumbre, pues ojalá, y parece que todo se alinea para que podamos tener lo que ya todos siempre llamamos el rally de Navidad, ¿no? Sin sacar brillo a la bola de cristal, pero buscando esas oportunidades de inversión, ahora mismo, ¿qué pondríais sobre la mesa desde AIG Banco? Pues en la parte de renta variable tenemos una estrategia un poco de extremos, digamos, ¿no?, lo que llamamos barbell, que es que en lugar de estar todo o sea, nos gustan principalmente sectores defensivos, y todavía nos gustan cosas ligadas a la bajada de tipos de interés, porque como digo, el ciclo acaba de empezar, y de eso se benefician mucho las pequeñas compañías, que llevan una rentabilidad horrorosa relativa a las grandes compañías y cotizan unas valoraciones mucho más atractivas. Y nos gustan algunos sectores como servicios públicos, inmobiliario, etcétera. Pero la estrategia que veníamos aplicando era complementar eso con dos ideas concretas de sectores más cíclicos, cosas ligadas a tecnología, siendo cuidadosos con las valoraciones, huyendo de las grandísimas tecnológicas, donde pensamos que pueden continuar los beneficios, pero quizás se cotiza un entorno prácticamente de perfección y es difícil tener sorpresas al alza, complementado con energía, que se había quedado muy atrás. De hecho, a pesar de haber subido fuerte en las últimas jornadas, sigue habiéndose quedado algo atrás, y nos servía a la vez como sector cíclico que podía tener un upside importante y más allá después de las noticias que hemos tenido en China, etcétera, etcétera, y una especie de cobertura de este riesgo geopolítico que nunca sabes muy bien cómo jugar, ¿no?, pero parece que está ahí. Pues muchísimas gracias, Diego Fernández Elices, de AIG Banco, por habernos traído este análisis, estas oportunidades de inversión. Gracias, feliz jornada, feliz innovación. Gracias, Eva, muchas gracias. Nosotros pues llegamos ya prácticamente a la hora.